Muñoz. ¿Jessica Muñoz? Sí, profesora. ¿Cómo? Tienes 1.355.000 faltas. Sí, profa, siempre, bueno, desde que le comenté mi situación me había estado comunicando con usted por WhatsApp. Pero, ¿qué pasa con todas estas faltas? Ya estás como la señorita Andrea. Yo las entiendo, pero pues, no presentaste examen, Jessica. Oral no, profesora, pero ahora sí que desde el hospital, pues hice el de por escrito. Luego me recuerdas, es que de verdad, discúlpeme Andrea, discúlpame tú, pero me pasan un montón de cosas, argumentos, y yo entiendo, estamos en una etapa de pandemia, entiendo situaciones difíciles en casa, entiendo enfermedades de uno misma y enfermedades de familiares cercanos, pero ¿cómo justifico todo esto? A ver, Jessica, voy a ver anterior. Final de la Jessica, clase, hablar con usted. ¿perdón? Que si me permitiría hablar con ustedes al final de la clase. Sí, claro. Jessica, ajá, al principio pues no faltabas, pero después muchas faltas. Aquí tengo mis listas. Yo quiero, sí, claro, te voy a escuchar. Jessica, igual que platiqué con Andrea. Y Andrea, pues, tenemos que entender a Andrea también, pero lo que yo no entiendo es que no cumplan con sus tareas, que no contesten, que no hayan aprendido. Ustedes son mi carta de presentación. A veces dice uno, ¿es vanidad eso? Pues si quieren llamarlo vanidad, es vanidad. Pero si los alumnos saben, dicen que el maestro es bueno. Pero a veces no es cierto, ustedes no estudian y uno les repite y les repite y les repite. Yo les digo a algunos alumnos del grupo anterior, no graben las clases, y les digo que no graben porque puede ser que estén grabando y se vayan a papalotear y aquí uno explique y explique. Sí, pero sí, claro, platico contigo, porque luego se me olvida de tantos mensajes, dije yo, ¿quién me pasó esto y este y este y este? Bueno, vámonos, ¿tienen alguna pregunta de respiratorio y digestivo? ¿No? Miren, ahorita ustedes no saben, pero entre clase y clase ahorita me fui a acostar un rato. Me duele el brazo. Ustedes deben de saber más como futuros fisioterapeutas. Me duele el brazo, yo creo que por compresión del nervio, sobre los músculos del manguito rotador. Ustedes deben de ayudarme. ¿Qué tengo? O sea, se me adormece el brazo y ustedes me van a entender. Pues no, yo tengo que seguir. Y de verdad me duele el brazo. Tengo que dar irrigación para que no se me duerma el brazo. Pero yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué me está doliendo? Y así es un dolor como muscular, se me adormece el brazo. Dije, pues no hay otra más que he estado mucho tiempo y esto pasa, lesiones del manguito rotador en la gente que está mucho tiempo en trabajos de escritorio. Y ahorita hemos estado en trabajos de escritorio. Bueno, ok. Y pues bueno, tengo que darle explicación a todos de que me duele el brazo. Yo tengo que dar mi clase. Entonces, pero también tengo que entender porque a veces papá, mamá, abuelita, gente muy cercana a nosotros, pues se ha enfermado y estamos en época de pandemia. Hoy fui a la universidad y todavía no regresamos. Fui a preguntar directamente con el coordinador de anfiteatro, el doctor Rodríguez Vega, si van a entrar ustedes a anfiteatro. Esa es una decisión mía y él me la puede autorizar.
pero ¿cómo? ¿Voy a llevarlos al anfiteatro de 8 en 8 y los demás estén papaloteando? No. Entonces, no, definitivamente no. Yo prefiero estar con ustedes porque les digo, los viernes desde trabajo como de osteoteca y no me hacen caso. ¿Qué pasó ahorita? Que yo les pregunté huesos, no sabían. Entonces, tienen que estudiar por ustedes. Bueno, vean ustedes, ya están aquí en mis diapositivas. Aquí tenemos todo este sistema circulatorio y este drenaje venoso. Aquí podemos ver el corazón, que ya sabemos que se localiza en el mediastino, que es un espacio comprendido entre los pulmones. Ahí tenemos el corazón. Ya sabemos que las venas pulmonares, 4 venas pulmonares, van a llegar a la aurícula izquierda, llevando sangre rica en oxígeno. Pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se va a contraer el ventrículo izquierdo, que se llama sístole, contracción sístole, relajación diástole. Se contrae el ventrículo izquierdo y va a expulsar la sangre hacia la arteria aorta. Luego entonces la arteria aorta nace en la base del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y forma la aorta ascendente. ¿Cuáles son las primeras ramas que da la aorta ascendente? Les estoy preguntando. ¿Cuáles son las? Levanten la mano, para que yo vea. ¿Cuáles son las primeras ramas, Catalina? Es el tronco brachiocefálico derecho, la carótida primitiva común y la subclavia izquierda. No. Esas nacen en el callado de la aorta. Aquí lo podemos ver en el callado de la aorta. Nacen esas 3 ramas que nos dijo Katy. ¿Cuáles son las primeras ramas que da la aorta ascendente? Aurora. Las arterias coronarias. Claro, las arterias coronarias, porque las coronarias van a oxigenar y nutrir al corazón. Es el primero que se tiene que oxigenar y nutrir. Y luego nos vamos al callado de la aorta, donde nacen estas 3 arterias que nos mencionó Katy, que van a oxigenar y nutrir las extremidades superiores, cuello y cabeza. ¿Cuáles son las 4 arterias que entran a la cavidad craneal para oxigenar y nutrir los órganos de la cavidad craneal? ¿Cuáles son las 4 arterias que ingresan a la cavidad craneal? Julio. Era la carótida interna derecha y carótida interna izquierda, y la vertebral derecha y la vertebral izquierda. Claro, Julio, las 4 arterias son las 2 carótidas internas y las 2 vertebrales. Las vertebrales entran por los agujeros vertebrales al agujero occipital, forman la arteria basilar, y la arteria basilar nos va a dar la irrigación de la parte posterior del cerebro a partir de las cerebrales posteriores, y las carótidas internas ingresan por los agujeros carotídeos a la cavidad craneal y forman la irrigación anterior del cerebro. Sí, Fabricio. Profe, ¿me podría repetir otra vez lo de las 4 arterias que entran a la cavidad craneal, por favor? Sí, que son 4 las arterias que ingresan a la cavidad craneal. Las 2 carótidas internas y las 2 vertebrales, como bien lo dijo Julio. Las 2 carótidas internas entran por los agujeros carotídeos y van a dar la irrigación anterior del cerebro. Y las vertebrales entran por los agujeros vertebrales de la región cervical a nivel de C6, y al entrar al agujero occipital forman la arteria basilar, y la arteria basilar me va a dar las cerebrales posteriores para la irrigación posterior del cerebro, ¿sí? Y ahora acuérdense que las carótidas, la carótida externa, las ramas colaterales nos van a irrigar el cuello, que ya estuvimos repasando en las clases anteriores. Ahora tenemos la aorta descendente o torácica, todas las ramas que emergen de la aorta descendente o torácica
van a irrigar lo que es el tórax. Y al atravesar la aorta descendente o torácica, atravesar el diafragma, forma la aorta abdominal. Fíjense bien, al atravesar la arteria aorta, el diafragma, casi a 1 centímetro de que atravesó, se forma el tronco celíaco. Ese tronco celíaco ustedes lo explicaron en digestivo. Este tronco celíaco me da 3 ramas arteriales: la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica, que van a irrigar estos órganos, lo que es el estómago, ¿cómo se llama? El vaso, el hígado, ¿ok? Pero ya a nivel, es 1 centímetro, y a nivel de la columna vertebral es casi a nivel de L1. Y nos vamos hacia abajo y vamos a tener la aorta abdominal, que nos da las arterias renales. Esta es la aorta abdominal, estas son las arterias renales. Este es renal derecha y renal izquierda. Acuérdense que yo les comentaba de un tema del Titanic, y me imaginé esos bracitos abiertos, si es que vieron el Titanic, esos bracitos abiertos de los protagonistas. Vean ustedes de una manera romántica, ¿verdad? La aorta abdominal. A ver, aquí. La aorta abdominal y la vena cava inferior. La aorta abdominal va a irrigar a los riñones, pero también va a filtrar la sangre, ¿sí? Y de la aorta abdominal nacen las arterias renales. Y de la vena cava inferior van a desembocar, ese drenaje venoso va a ir a desembocar de las venas renales a la vena cava inferior. ¿Y a dónde desemboca la vena cava inferior? En el corazón, ¿a dónde va a ir a desembocar? Joshi. La derecha. ¿A dónde? En la aurícula derecha. Claro, en la aurícula derecha. Ahí desemboca la vena cava inferior y la vena cava superior. Bueno, entendiendo esto, tenemos que entrar a este aparato urinario, ¿sí? Que nos dice que se va a encargar de la eliminación de los desechos nitrogenados del metabolismo en forma de orina. Repito, el aparato urinario va a ser encargado de la eliminación de los desechos nitrogenados del metabolismo en forma de orina. ¿Y qué contiene la orina que vamos a desechar? Urea y creatinina. Esta urea y creatinina en altas concentraciones podría ser tóxica para el organismo y lo estamos eliminando por las vías urinarias. Repito, el aparato urinario va a ser encargado de la eliminación de los desechos nitrogenados del metabolismo en forma de orina. ¿Y cómo está formada la orina? Por urea y creatinina. ¿Cuáles son los órganos que forman este aparato urinario? Jesús. Sí, profesora, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Usted comentó que son desechos tóxicos a niveles muy altos para el cuerpo. Sí. Yo he visto programas así de supervivencia donde a veces se llegan a tomar la propia orina. Entonces, ¿no es contraproducente o por qué lo recomiendan? Bueno, no lo recomiendan en casos así tan extremos, solamente. Fíjate, Jesús, nos meteríamos a un tema que no es el nuestro, porque si nosotros estamos hablando que los desechos es la orina, y si escuchan, yo he escuchado lo que tú me estás diciendo, y si escuchan que te tomes la misma orina para que rejuvenezcas, pues como que yo no voy a favor de lo que no es médico, ¿no? De lo que no es normal, fisiológico para nuestro organismo. Te voy a decir una cosa, es que me metería en temas que no son míos.
Te voy a decir, alguna paciente que conocí hace muchos años, ella tenía un cáncer de estómago, cáncer de matriz, le quitaron la matriz, le quitaron ovarios, le quitaron gran parte de intestinos, ya tenía metástasis, o sea, estaba invadido por células cancerígenas, tanto los pulmones, el cerebro, la abrieron para ver qué podían hacer, ya tenía invadido el hígado, ya no había nada que hacer por la persona. La cerraron y el médico le dijo a sus familiares, no hay nada que hacer, está invadida. Tenía 19 años la paciente. Pasaron 30 años y ella murió 30 años después, se casó, no pudo tener hijos, obvio, pero hizo una vida normal hasta que murió a los 30 años después. La mamá le dio perlas de víbora, gatos de pelos de gato, no sé qué tantas cosas le dieron. ¿Qué fue lo que detuvo? No regeneró los órganos, pero ¿qué detuvo ese proceso tumoral? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, yo no me puedo meter a eso. Yo te estoy diciendo que a niveles altos esta urea y creatinina puede dañar nuestro organismo, puede dañar los mismos riñones. Y sí he escuchado que te tomes la orina para que te veas más joven, o no sé para qué, la verdad, no me acuerdo. Pero es meternos a cosas que no nos competen en anatomía, Jesús. ¿Sí? Sí, profe, sí, no, yo no sabía yo eso de rejuvenecerse, sino que le comentaba yo que en casos de supervivencia, para ingerir líquidos. En caso de supervivencia, como los pescadores. ¿Jesús? No, había un personaje, Peregrine, no me acuerdo cómo se llamaba, y pues lo aventaban al desierto, así sobrevivía, y en casos donde no tenía una fuente de hidratación, pues se bebía su propia orina. Pero pues, o sea, no bueno, sé, o sea, lo que yo comentaba yo. Te voy a decir una cosa, a ver qué nos quiere decir Katy. Es que yo le iba a decir algo así como que lo que le comentó Jesús. Cuando viví en Veracruz tenía una vecina que se fue de indocumentada a Estados Unidos y ella nos contaba que para poder pasar el desierto, como fueron muchos días, y ya sabes, estos casos en los que el pollero, o no sé cómo les dicen, los deja a la mitad y ahí los dejan como abandonados, y para poder rehidratarse y todo, porque se fueron como en una temporada donde hacía mucho calor, hacían eso, se bebían su orina, pero pues cada vez iba siendo menos porque evidentemente también sudaban y todo, pero sí sabía que hacían, como dice Jesús, en casos de supervivencia, pero ella dice que no lo recomienda y que al principio pues sí le parecía como hasta asqueroso, que tenía un sabor como muy salado y pues ya cada vez iba siendo menos por la pérdida de líquidos de otros como sistemas, pero sí también he escuchado que la toman, por ejemplo, ella en este caso pues al cruzar el desierto era su forma de rehidratarse en el punto en el que se les acabó el agua, pero bueno, no comentó que luego se haya sentido mal ni nada, eso era como lo que iba a decir, que bueno, no sé de qué dependa, yo tampoco, pero no soy médico ni he estudiado sobre eso. Belén, ¿qué nos quiere decir? Bueno, yo solamente le iba a decir que yo no había escuchado que se tomaran la orina, pero sí había escuchado que se la echaban para desinfectar las heridas. Por ejemplo, si no llegaban a tener alcohol o algún líquido que pudiera desinfectar una herida, que, o sea, la mejor opción era orinar en la herida y eso ayudaba como a desinfectar o a evitar que que tenga una infección de herida, pero pues es que se supone que, bueno, no sé, tampoco sé, pero siento yo siento que no sería lo correcto porque obviamente es la orina. Solamente quería decir eso. Sí, o sea, la gente puede decir muchas cosas. Belén, Catalina, Jesús, puede decir muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender, y esta es nuestra materia, anatomía,
¿Cuáles son los órganos, verdad, que forman todo nuestro cuerpo humano? ¿Cuál es la función de cada uno de nuestros aparatos y sistemas? Lo normal. Si nosotros ahorita vamos a ver que se está filtrando la sangre, ¿sí? Estamos filtrando la sangre, que en digestivo vimos que se absorben los líquidos a nivel del intestino grueso. ¿Cómo se van a absorber líquidos si no ingerimos líquidos? ¿Cómo se va a absorber? ¿Por qué? Porque va a pasar a la circulación. ¿Y cómo se va a filtrar la sangre? ¿Sí? ¿Cómo se filtra si podemos caer en una anemia por falta de sangre, por falta de alimentos? Yo no comparto lo que ustedes dicen, pero pues como les estoy diciendo, lo que yo vi, y eso lo vi yo, de una paciente desahuciada a los 19 años, muere a los 49 años o 50, muchos años de vida. ¿Por qué? No lo sabemos, pero la ciencia, que es en lo que yo creo, la ciencia dijo que ya no había nada que hacer. Luego la gente puede utilizar medicina alternativa mientras no dañe tu organismo, porque hay gente que se toma medicamentos que les dicen esto es bueno para tu circulación y es hierbas, y ahí van a tomar, y he visto 2 personas que se mueren por esa razón. No me he puesto a estudiar qué fue lo que pasó, pero sí sé, como son familiares de amigos míos o de amigas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver lo que es real, lo que es ciencia, pero también esa medicina alternativa, si no hace daño a tu organismo, si ya es un paciente que está desahuciado y con X cosa lo van a levantar, pues adelante. Es como si habláramos del hidróxido de cloro. Yo le comentaba a alguien cercano a mí, por Dios santo, si no es científico, ¿por qué vas a creer en eso? Y precisamente, déjenme ver, hace 2 o 3 días me comentó un médico de los reportes que tenía él con personas cercanas a él del hidróxido de cloro. Tienen problemas hepáticos, tienen problemas renales. Por Dios, es que la gente, hay gente que aprovecha la desgracia de la humanidad para sacar dinero. Entonces, no más, no. Ustedes crean, están en conocimientos científicos y están estudiando para eso. No tenemos que criticar a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni a personas cercanas a nosotros. Y yo puedo decirle, para que vean, hablo, por ejemplo, mi mamá pues ya tiene 85 años y me dice, oye, fíjate que le dijeron que fulanita de tal le dio COVID y se estaba muriendo y le dieron hidróxido de cloro y casi revivió. Le digo, por Dios, mamá, fíjate bien, yo no soy científica, pero tú tienes, mamita, tú tienes que escuchar lo que digan. O sea, si eso fuera cierto, no habría muertes a nivel mundial. Ya estaría todo arreglado y seguimos con problemas. Entonces, estoy hablando de un familiar para no ofender a nadie de ustedes, ¿eh? Por eso casi les puse a mi mamá de ejemplo. Entonces, lo mismo ustedes, no tienen por qué estar criticando a nadie, pero sí, si ustedes tienen conocimientos reales, a veces la última palabra la pone Dios, pero la ciencia es la ciencia. Tenemos que luchar para que yo les enseño nada más lo que es normal. Ya van a entrar a ver patologías, alteraciones de todos los aparatos y sistemas que ustedes han aprendido. Pero pues tampoco que si te bebes la orina te estás bebiendo urea y creatinina, pues yo no les aconsejo eso. O sea, yo no. Allá ustedes verán, yo nada más les enseño cómo funciona esto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, una vez
disipadas sus dudas y ustedes nunca crean lo que no tenga un conocimiento científico, pero si algo alternativo te hace bien, pues adelante, ¿no? Muy bien, entonces vamos otra vez con la definición. Este aparato urinario se va a encargar de la eliminación de los desechos nitrogenados del metabolismo en forma de orina. Y dije que la orina está formada por urea y creatinina. ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato urinario? Tal cual, 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. La uretra es el órgano que va a poner la orina contenida en la vejiga al exterior. La uretra la lleva al exterior, ¿ok? El riñón filtra la sangre y desecha y elimina los desechos metabólicos en forma de orina. Los uréteres transportan la orina a la vejiga contiene la orina, va a colectar la orina, porque la orina no pasa de chorro, sino pasa gota a gota hasta la vejiga. Cuando en la vejiga tenemos de 250 a 500 centímetros cúbicos, se despierta el reflejo de la micción. ¿Qué quiere decir? Sentimos la necesidad de orinar cuando ya tienen 250 a 500 centímetros cúbicos. Aclaro que no es la capacidad de la vejiga, lo veremos más adelante. ¿Qué dice aquí? Que el riñón es la glándula secretora de orina. Los ureteros o uréteres son conductos excretorios, llevan la orina desde el riñón, desde la pelvis renal hasta la vejiga. La vejiga es un receptáculo que va a recibir la orina. Y la uretra es un conducto que pone en comunicación la vejiga con el exterior, ¿ok? Bueno, ahora vean ustedes, aquí me van a ayudar, no, ahí no me ayuden, aquí tampoco. La unidad funcional de los riñones es la nefrona. ¿Cuántas nefronas tenemos aproximadamente? De 1 a 3 millones de nefronas por cada riñón. Veremos cómo está constituida una nefrona. Esta es la nefrona. Tenemos de 1 a 3 millones de nefronas que están filtrando la sangre en los riñones. ¿Cómo está constituida? Está constituida por el glomérulo. Resulta que el glomérulo es la unidad básica de filtración. Aquí se hace el ultrafiltrado. Glomérulo envuelto en la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Aquí se va colectando la orina hasta llegar a las papilas renales. Repito, la nefrona es la unidad básica de filtración de los riñones. ¿Cómo está constituida? Por el glomérulo, donde se hace el ultrafiltrado de la sangre, envuelto en la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal aquí, pues al glomérulo, ¿verdad? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Colecta la orina. Y luego pasaríamos a las papilas, pero hasta ahí. Ahora vean ustedes, les dije que aquí se hace el ultrafiltrado de la sangre. Y vamos a ver esto. Vean ustedes, aquí tenemos la aorta abdominal, las arterias renales y estas chiquitas son las arterias segmentarias, van a cada segmento del riñón. Y aquí tenemos las venas segmentarias. Vamos a ver cómo ingresa estas arterias al riñón. Aquí tenemos un corte sagital del riñón y vamos a ver arteria renal. Vayan aprendiéndolo, por favor. Arterias segmentarias. Arterias
interlobares, arterias interlobares, arterias arqueadas o arcuatas, arterias interlobulillares, arteriolas. Otra vez en la cápsula de Bowman, arteriola aferente, que dentro de esta arteriola de la cápsula de Bowman hace una serie de recovecos de ensortijadas formando lo que es el glomérulo. Arteriola aferente forma el glomérulo que hace el ultrafiltrado de la sangre. Arteriola eferente, esta arteriola aferente es la que entra afuera hacia adentro, aferente, eferente la que sale. Forma capilares arteriales y terminamos aquí con las vénulas. Las vénulas, no tengo la diapositiva, pero las vénulas, eso inverso a las arterias. Tendríamos las vénulas, venas interlobulillares, venas arqueadas o arcuatas, venas interlobares, venas segmentarias, vena renal, a donde desemboca la vena, venas renales, desembocan en la vena cava inferior. ¿Y a dónde desemboca la vena cava inferior? ¿Pregunta? En la aurícula derecha. Sí, en la aurícula derecha, creo que Julito también ya nos los había dicho, y Adri ahorita. Bueno, entonces vean aquí, ya tenemos esta irrigación. ¿Es complicado? ¿Quién me lo puede decir? A partir de la aorta abdominal, estamos llegando hasta este glomérulo donde se hace el ultrafiltrado de la sangre. Ahorita ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué tanto recoveco de los túbulos? Porque se hace una reabsorción tubular, son mecanismos por los cuales el riñón realiza su función. Filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y excreción tubular. Adelante vemos eso. Pero ahorita quiero que aprendan lo que es la irrigación de los riñones. Voy con la aorta abdominal, arterias segmentarias, arterias interlobulares, interlobares, arterias arqueadas o arcuatas, arterias interlobulillares, arteriola aferente, entra a la cápsula de Bowman y se forma el glomérulo, donde se hace el ultrafiltrado de la sangre. Entonces, fíjense, se está haciendo el ultrafiltrado y entonces esos desechos deben de pasar por aquí, por los túbulos, ahí van por los túbulos y se va haciendo la reabsorción. Oigan, esto no se puede desechar, tiene que regresarse a la circulación. Se regresa a la circulación, reabsorción tubular, secreción tubular y la excreción ya es la orina, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos en el túbulo colector la orina que se va a eliminar. Eso estoy hablando de la orina, pero estamos ahorita con la irrigación a nivel de los glomérulos, ¿sí? Arteriola eferente hasta que termine en capilar. Adri, dime. Sí, profesora, le iba a pedir que si terminando lo de las arterias, ¿podría volver a repetir lo de las vénulas, por favor? Sí, claro, para allá voy. Bueno, aquí tenemos, acuérdense que las arterias terminan en capilares arteriales y encontramos a las vénulas, ¿sí? Aquí, ¿saben qué? Estas arterias vamos a ir desechando y van a pasar a las venas. Ya tenemos las vénulas y vamos a ver no tengo aquí las venas, pero es lo mismo que las arterias, pero a la inversa. Vénulas, venas interlobulillares, venas arqueadas o arcuatas, venas interlobares, venas segmentarias, y ya aquí están las segmentarias, aquí me voy, venas segmentarias, vena renal,
vena cava inferior, y sabemos que la vena cava inferior va a ir a drenar, va a ir a desembocar a la aurícula derecha, ¿ok? Entonces vean qué hermoso lo que ustedes pueden haber aprendido, todo este circuito, y ya vamos en los riñones, ¿sí? Y yo les dije, lo importante es que se aprendan este principio. No son angiólogos, ni ustedes ni yo, y que sepamos todo el nombre de las arterias y de las venas, pero esto sí se lo tienen que saber. ¿Ok, Adri? ¿Ya quedó? Sí, profesora, gracias. Bueno, ¿quién me lo dice? Julio, ¿quién me lo dice? Cualquiera que me lo quiera decir. Desde la irrigación, yo les pongo aquí. Ah, no, ese no es. ¿Dónde está? Este. ¿Quién me lo dice? ¿Todavía no? ¿Mañana me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? Bueno, entonces voy a preguntar yo. Ah, Stephanie, ya vi su manita levantada. A ver, Stephanie, a partir de la aorta abdominal, siéntete muy segura, aorta abdominal, arterias renales, y te metes al riñón. Aquí está. Stephanie. La aorta abdominal, las arterias renales, las arterias segmentarias, las arterias interlobulares, arteria arqueada o arcuata, y arteria interlobulares, arteriola aferente, la arteriola eferente, y de estas son las vénulas, la vena interlobular, la vena arcuata, la vena interlobular, la vena renal y la vena cava inferior. Te faltaron venas segmentarias. Vena interlobular, venas segmentarias, venas renales y... ¿Estefi? Sí, profa. Y vena cava inferior, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, Estefi. Perfecto, ya te califiqué. ¿Alguien más quiere decirlo? Solamente la valiente y la que... Katy, como, ay, Dios mío, son un montón. A ver, voy con Catalina. Ah, sí, desde la aorta abdominal, luego están las arterias renales, las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las arterias arqueadas o arcuatas, las arterias interlobulillares, la arteriola aferente, la arteriola eferente, y luego están las vénulas, la vena interlobulillar, la vena arqueada, la vena interlobular, la vena segmentaria, las venas renales y luego la vena cava inferior. Perfecto, Cata. A ver, Andrea Romero. Sí, profe. Bueno, comienza con la arteria abdominal, de ahí las arterias renales, las arterias segmentarias, interlobares, las arqueadas o arcuatas, la interlobulillar, la arteria eferente, y de ahí las vénulas, que es la vénula interlobulillar, las arqueadas, sí, la vena interlobar, las segmentarias, la renal y la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. Ok, a ver quién, bien, Susi. Primero iniciamos con la aorta abdominal, después por las arterias renales, después las arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arqueadas o arcuatas, arterias interlobulillares, después sigue la arteriola aferente, después la arteriola eferente, forman las vénulas y después las venas interlobulillares, venas arqueadas o arcuatas, venas interlobulares, las venas segmentarias, las venas renales y la vena cava inferior. Marco Castillo. Susi, gracias. ¿Me escucha, profesora? Sí. Ok, iniciamos. Ya nada más termino con Adriana, con Jimena. Vámonos. Iniciamos desde la aorta abdominal, después sigue la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobulares, después siguen las arterias arqueadas o arcuatas, después siguen las arterias interlobulillares, después la arteriola aferente, después sigue la arteriola eferente, las vénulas,
las venas interlobulares, después siguen las venas arqueadas o arcuatas, las venas interlobales, venas segmentarias y vena renal, y por último la vena cava inferior. Fíjense todo lo que pueden ustedes ya explicar, y si se van y sabe que llegó a la aurícula derecha, y si se siguen van hasta los pulmones donde se eliminó el CO2, son unos fregones, de verdad que son unos fregones. Luisa. Sí, es la aorta abdominal, después la arteria renal, después las arterias segmentarias, después las arterias interlobares, después las arterias arqueadas o arcuatas, las arterias interlobulares, después van arteriola aferente, la arteriola eferente, las vénulas, las venas interlobulares, las venas arqueadas o arcuatas, las venas interlobares, las venas segmentarias, la vena renal y la vena cava inferior. Gracias, Adri. Sí, empezamos por la aorta abdominal, después tenemos la arteria renal, la arteria segmentaria, las arterias interlobares, las arterias arqueadas o arcuatas, las interlobulares, la arteriola aferente, después la arteriola eferente, y de ahí vienen las vénulas, que es las venas interlobulares, las venas arqueadas o arcuatas, las venas interlobares, la vena segmentaria, la vena renal y por último la vena cava inferior, que va a desembocar en la aurícula derecha. Perfecto. Voy a retarlos a que me digan esto y le vayan agregando, y pasa de la aurícula al ventrículo, arteria pulmonar. ¡Uy, qué maravilla! A ver, Jimena, termino con Jimena porque ya me cansé. Sí, bueno, empieza en la arteria abdominal, después la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las arterias arqueadas o arcuatas, las arterias interlobulares, la arteriola aferente, la arteriola eferente, después van las vénulas, la vena interlobulares, la vena arcuatas o arqueadas, las venas interlobares, las venas segmentarias, la vena renal y a la vena cava inferior. ¿Y a dónde desemboca la vena cava inferior, Jimenita? En la aurícula derecha. Síguete hasta la aurícula, perfecto. Y ya con eso, si ustedes le explican, si en algún tema ustedes explican todo eso, no, hombre, qué bárbaros. Bueno, chicos, ya me duele mi hombro. ¿Tienen alguna pregunta? Mañana continuamos. Creo que todo bien, profe. A ver, ¿quién habla? Levante su manita porque no veo, tengo mi diapositiva. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Cambio y fuera. Sí,